Él siendo todo lo que es en el cielo, ¿a qué vino? ¿A qué vino, hermano? A servir. ¿Vino a servir o para ser servido? A servir. A servir. Entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A servir. ¿A servir o ser servido? No, servir. A servir. Ok. Ese va a ser el tema de esta tarde. Vamos a tratar de desarrollar y no tardarnos tanto como el de la mañana. ¿Para servir o ser servido? En el libro de Juan, en el capítulo 14, el versículo 24 nos dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de quién? Del Padre que me envió. Estas son palabras de Cristo, hermano. Lo que Él estaba hablando no eran palabras de Él. ¿Quién se las había dado? Su Padre. Entonces, ¿de dónde conseguía Cristo esas palabras? Del Padre. Obviamente del Padre, pero Él tenía que hacer. Mire, dice, Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartirnos la palabra que habéis oído, dijo Él, no es mía, sino del Padre que me envió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿A quién le gusta servir? ¿Nadie? Naturalmente no. Pero cuando el Espíritu lo pone, se Por ejemplo, hermano, usted no sé si se ha dado cuenta, cuando nosotros comemos y nos toca levantar todo, ¿a quién le gusta levantar todo el asunto? A nadie le gusta levantar todo el asunto, pero hemos sido llamados para servir. Y entre todos se hace menos la carga. Mire cómo le hacía Cristo. ¿Qué dice? Él vivió, pensó y oró. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Vivió, pensó y oró. ¿En qué orden está? ¿En qué orden está? A ver, ¿Qué es lo primero que hacía Cristo? vivir, Luego, ¿qué hacía? pensó, ¿Y luego? oraba, ¿Y nosotros qué hacemos? ¿En qué orden lo hacemos nosotros? Nosotros oramos, pensamos y y vivimos. así lo sabemos. La mañana oramos. Y luego pensamos qué vamos a hacer en el día. Y después vivimos eso que vamos a hacer. Mire, Al revés. al revés lo estamos haciendo que lo hacen a Cristo. Y no solamente eso, porque como dice nuestro hermano David, en la mañana cuando yo oro, ¿por qué oro? ¿Por qué oro en la mañana? Por mí. Pero mire lo que dice Cristo. No para sí mismo, sino para los demás. Oye, hermano, yo cuando me levanto en la mañana digo, Señor, gracias porque me diste un día más de vida. No sé mis hermanos están vivos, pero yo sí. Es lo primero que hago, hermano. Cuando me subo a mi carro, Señor, llévame con bien a mi trabajo, que mis compañeros de mi trabajo no lleguen, pero yo que llegue. Hermano, casi nunca nos acordamos de los demás. Y si nos acordamos de los demás es casi siempre al último. En cuanto a Cristo, lo primero que hacía era acordarse de los demás y no de Él mismo. Ahí estamos cometiendo, o estoy cometiendo un error, porque estoy haciendo las cosas al contrario de Cristo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? De las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres.
diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Lo que pasaba cada mañana. Para empezar, ¿a qué hora se levantaba Cristo? Muy de madrugada. Por ejemplo, ¿a qué hora se levanta usted para trabajar? ¿A qué hora? 5:30. Muy de madrugada. 5 de la mañana, muy de madrugada. 7. A las 4. A las 4. Imagínense, hermano. Con el corre-corre de la vida. Por ejemplo, si yo me levanto, un ejemplo, a las 5 de la mañana. Y a 5 de la mañana, y con este frito, está duro el asunto de levantarse, hermano. Y saca uno la patita de la cama y dice, no, ya está por acá muy frío, aquí está bueno. Pero, yo me levanto a las 5 de la mañana porque tal vez sé que a las 6 empiezo a trabajar. Entonces me levanto, me alisto, me voy. Se acabó. Trabajar. ¿Está bien o está mal? ¿Por qué no? No, ya oré. Ya oré. Desde que me levanté, digo, yo oro, gracias Señor, y me voy. Mire, hermano. Nosotros tenemos la necesidad diaria de consumir alimento, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros consumimos alimento espiritual todas las mañanas? Antes de irnos a trabajar. Los hijos están dormidos, la mujer tal vez está dormida. Yo me tengo que levantar porque me tengo que ir a trabajar. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos 5 de la mañana, 4:30? Porque a las 4:30, media hora para estudiar. Cristo hacía eso. Por eso cada mañana y diariamente, ¿cómo ustedes creen que recibía, dice, un nuevo bautismo del Espíritu Santo? Amén. Buscando a su Padre. Él buscaba a su Padre cada mañana. ¿Por qué? Para impartirlo, como decía la anterior, a los demás. Ahora imagínense, si yo me voy sin nada en la mañana y durante el día de trabajo se me cruza por en medio alguna persona que hay necesidad espiritual y yo sin nada, ¿qué voy a hacer? Oh, yo tengo el 9:18 y le damos a Chacho. No, mira, híjole, háblale a este hermano que este hermano sí sabe. Ahora, ahí te va. Háblale, él sí puede, yo no. No, hermano. Cristo primero recibía esas palabras para poderlas impartir. Porque cuando él salía, pues él se encontraba con muchas personas. Y podía impartir lo que su padre le había dado. Y en sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón alcanzado, oprimido. Él dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón. Palabra alcanzado, despertaréme de mañana, oído, para que oigan como los sabios. Isaías 50:40. Cada mañana él recibía ¿qué? Palabras
frescas ¿de dónde? ¿De dónde? Del cielo. Del cielo. Para llevarse al alcanzado y al oprimido. Amén. Entonces, si yo no estoy recibiendo cada mañana esas palabras del cielo, ¿cómo le voy a llevar esas palabras al cansado y al oprimido? Es imposible que se las lleve. Que no sabe. No sabe qué hablar. Miren, aquí empezamos a entrar en materia. Los discípulos de Cristo estaban muy impresionados por sus oraciones. ¿Quiénes? Sí, Los discípulos de Cristo. En este caso, padres y madres, ¿quiénes son sus discípulos? Tus hijos. ¿Cuándo sus hijos o mis hijos han quedado impresionados al vernos orar? ¿No? Necesitamos trabajar todos. Los hijos. Que digan, oye, mi papá o mi mamá oran bonito, o qué buena oración. Nada. Y por su hábito de comunicación con Dios, un día, tras una corta ausencia del lado de su Señor, lo encontraron absorto en una súplica. Decía, al parecer, inconsciente de su presencia, él siguió orando en voz alta. Los corazones de los discípulos quedaron profundamente conmovidos. Cuando terminó de orar, exclamaron, Señor, enséñanos a orar. Si ustedes buscan en Lucas, el capítulo 11, el versículo en adelante, hermano, para que lo vayan leyendo. ¿Qué dice Lucas, el capítulo 1 al 3? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Es cierto? ¿Perdonamos a los que nos ofenden nosotros? ¿Sí? ¿No? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dárselos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Qué le estaba diciendo Cristo ahí a sus discípulos? Porque los discípulos vinieron a él y les dijo, enséñanos a orar. Y Dios lo refirió también a lo que es Padre Nuestro, ¿no? Pero después les dio una parábola. Que vino un hombre con sus amigos a medianoche, dice, a pedirle pan. Y mire, ¿qué dice acá? Dice aquí Cristo presente al postulante pidiendo para poder ¿qué? Dar de nuevo. ¿El hombre fue pidiendo para él? No. Fue pidiendo para poder darle al que había llegado a su casa. ¿Ok?
Debía obtener pan o no podría suplir las necesidades del viajero que llegaba cansado en tardías horas de la noche. Aunque su vecino no esté dispuesto a ser molestado, no desistirá de pedir. Su amigo debe ser aliviado y por fin su oportunidad de recompensar sus necesidades son suplidas. Él fue a pedir porque le había llegado un amigo a alta hora de la noche. Él no tenía nada que dar, pero él sabía quién sí tenía. Solo le fue a pedir al que tenía para poder saciar al que no, al que había llegado. Ahora sigue diciendo, de la misma manera los discípulos habían de buscar las bendiciones de Dios. Mediante la alimentación de la multitud y el sermón sobre el pan del cielo, Cristo les había revelado la obra que harían como representantes suyos. Habían de dar el pan de vida a la gente. Aquel que había señalado su obra vio cuán a menudo su fe sería probada. Con frecuencia se verían en situaciones inesperadas y se darían cuenta de su humana insuficiencia. Las almas que estuvieran hambrientas del pan de vida vendrían a ellos y ellos se sentirían destituidos y sin ayuda. Debían recibir alimento espiritual o no tendrían nada para impartir. Pero no había de permitir que ningún alma volviese sin ser alimentada. Cristo les dirige a la fuente del abastecimiento. Entonces, en esta parábola, el amigo que había llegado de visita, ¿qué necesitaba? ¿Qué es lo que necesitaba? Y mire cómo es la sabiduría de Cristo. Porque dice que fue buscando pan, ¿verdad? ¿Y qué representa el pan? Las palabras. Y aquí dice, las almas que estuvieran hambrientas de pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Vendrían a ellos y ellos se sentirían destituidos y sin ayuda. Deberían de recibir alimento espiritual, no tendrían nada para impartir. Pero no habrían de permitir que ningún alma volviese sin ser alimentada. Esto a nosotros nos quiere decir, hermanos, que a nuestra vida van a llegar personas necesitadas de este pan. Y si nosotros no tenemos de ese pan para dar, ¿qué les vamos a dar? ¿Le pedir al amigo? Como las vírgenes, ¿no? Bueno, le vamos a pedir. Pareciera que así. Ok. Pero amigo nosotros. Mire, vamos a seguir adelante porque ahorita. Aquí viene la respuesta. Dice, pero el vecino egoísta de la parábola no representa el carácter de Dios. ¿Ok? La lección se deduce, no por comparación, sino por contraste. Un hombre egoísta concederá un pedido urgente a fin de librarse de cualquiera que perturba su descanso, pero Dios se deleita en dar. Está lleno de misericordia y anhela conceder los pedidos de aquellos que vienen a Él con fe. Nos da para que podamos ministrar a los demás y así llegar a ser como Él. Ok, ahora sí. Si alguien viene con nosotros pidiéndonos pan, en este caso, pan de vida, pan espiritual, y nosotros no tenemos nada, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a esa gente? ¿A quién vamos a acudir? El hombre recurrió a su amigo para que le diera, ¿verdad? Nosotros vamos a recurrir a Dios, a Cristo. Pero a nuestro amigo. Pero aquí puede haber una pequeña diferencia. ¿Cuándo nosotros vamos a ir a pedir ese pan? ¿Al último momento? Diario, estar alimentado, ¿verdad?
Bueno, hay una cosa que se puede interpretar. Ahí dice que el carácter es por contraste. Es por contraste. Sí, sí, porque el hombre malo, el hombre que fue molestado, Se la dio porque, se lo dio porque para que dejara de molestar. para que dejara de molestar. Sin duda alguna, Cristo se deleita en darnos la sabiduría Claro. que necesitamos en un momento de darlo, ¿verdad? Y claramente, hermanos, como cristianos no sabemos todo nosotros tampoco. Oh, claro, que no. Y tarde o temprano vamos a tener que dar razón de algo a veces, una pregunta que no sepamos. Y es en ese momento donde tenemos que ir a molestar a nuestro amigo. Y no estoy hablando del hermano del anciano de la iglesia, no. En nuestro amigo Cristo. Tenemos que ir a pedirle sabiduría de lo alto para poder responder una pregunta que no sepamos. Amén. Y esa es la manera, creo que. De la manera que yo lo entendí, ¿va? Tal vez estoy equivocado, pero la manera que yo lo entendí fue que estudiando diariamente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ustedes sienten que no se les queda nada, ¿verdad? Ustedes pueden estudiar y parece, a veces estudio ahorita y al rato se me olvida. Pero como decía el hermano, en momentos imprevistos así, pues no, ¿a quién voy a recorrer? Más que a Dios. Y entonces se cumple la palabra cuando dice que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hayamos estudiado. Entonces nosotros le pedimos a Dios ese pan para poder aliviar a los demás. Pero tenemos que estar en constante comunión, como Cristo lo hacía. Porque Cristo recibía cada día palabras frescas, dice, de su Padre. Sigue diciendo, nuestras oraciones no han de consistir en peticiones egoístas, meramente para nuestros propios beneficios. Hemos de pedir para poder dar. El principio de la vida de Cristo debe ser el principio de nuestra vida. Por ellos, dijo Cristo, refiriéndose a sus discípulos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados, en verdad. Juan 17:19. La misma devoción, la misma abnegación, la misma sujeción a las declaraciones de la parábola de Dios que se manifestaron en Cristo debe verse en sus siervos. Nuestra misión en el mundo no es servirnos o agradarnos a nosotros mismos. Hemos de glorificar a Dios cooperando con Él para salvar a los pecadores. Debemos pedir bendiciones a Dios para poder comunicarlas a los demás. La capacidad de recibir es preservada únicamente impartiendo. No podemos continuar recibiendo tesoros celestiales sin comunicarnos a aquellos que nos rodean. ¿Qué nos quiere decir acá, hermano? Que todo lo que Dios nos dé a nosotros debemos compartirlo con los demás. Porque imagínense, si Dios me está dando y dando y dando y dando y no comparto, ¿qué pasa? No vamos a poder recibir más. Está lleno. Nosotros para poder recibir más tenemos que ir desalojando. Ya sea espiritual o monetariamente también. Porque hay gente en necesidad, tanto en espiritual como económicamente. A veces nosotros pensamos que estamos mal económicamente en este país. Pero si lo volteamos a ver alrededor, hay gente todavía peor que nosotros. Y como a mí nada más me sobraron $10, y es todo lo que me queda, a veces yo no lo quiero compartir, porque es lo único que me queda. Pero ¿qué pasa si yo les doy esos $10 a la gente que realmente lo necesita? ¿Dios me va a dejar solo? No. Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a dar para que nosotros sigamos dando.
Antes nosotros hacíamos esa obra, por ejemplo, esa obra se está haciendo ahora. La obra de impartir la palabra por todo Oklahoma City, a través de la radio. ¿Cuántas personas no escuchan la radio? Pareciera que ese dinero puede ser tirado a la basura para muchas personas. Pero al final, hermano, nosotros no sabemos cuántas personas están ahí nada más escuchando el mensaje. Escuchando. Y cuando venga la hora, hermano, donde Cristo diga, hijos míos, salgan de ahí, ellos van a salir. ¿Por qué creen que ustedes que hasta esa hora, hermanos, van a salir ellos? ¿Por qué no salen ahora? ¿Por qué no llenamos aquel lugar allá que está más grande? Hermanos, no estamos preparados. Si ellos vinieran a buscar ese pan que tanto desean aquí a este lugar, hermano, y vieran todavía nuestros caracteres, hermano, o mi carácter que está todavía imperfecto, se chasquearían y se irían. Y quiero decir, pasé como serio, no, mejor me quedo donde estaba. Por eso la importancia de que cada mañana nosotros hagamos el esfuerzo de buscar a Dios como Cristo lo hacía, para poder recibir palabras frescas, para recibir el bautismo del Espíritu Santo diariamente, para que cada vez que nos encontremos a un alma en necesidad, nosotros tengamos pan que darle. Si no tenemos nada que darle, hermano, hay un problema. Pero podemos todavía podemos enderezar el barco. En la mañana veíamos una cosa diferente a esta, aparentemente, pero va ligada en lo mismo. Dice en la parábola, el postulante fue rechazado repetidas veces, pero no desistió de su propósito. Mire, así nuestras oraciones no siempre parecen recibir una inmediata respuesta, pero Cristo enseña que no debemos dejar de orar. La oración no tiene por objeto lograr algún cambio en Dios, sino ponernos en armonía con Dios. Cuando le pedimos algo, tal vez vea que necesitamos investigar nuestros corazones y arrepentirnos del pecado. Por lo tanto, nos hace pasar una prueba, nos hace pasar por la humillación, a fin de que veamos lo que impide la obra de su Santo Espíritu por medio de nosotros. Cuando este hombre fue a pedir, rápido le dieron lo que necesitaba. Insistió, ¿verdad? Así también nosotros vamos a pedir, vamos a orar. Y a veces vamos a pensar, dice Cristo a través de su mensajera, que no recibimos una respuesta inmediata a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero Cristo dice, sigan orando. ¿Por qué? No es que Cristo no las quiera dar, es que tal vez hay algo que impide que esa oración sea contestada. ¿Y qué es lo que Él nos pide? Que investiguemos ¿qué? Nuestros corazones. ¿Dónde están nuestros corazones, hermano? ¿Dónde están nuestros corazones? En la mente, hermano. En la cabeza. Entonces analicemos nuestra mente, nuestros corazones y arrepentámonos del pecado. Y si no entendemos todavía, nos va a hacer pasar por pruebas. Y si todavía no entendemos, nos va a hacer pasar por la humillación a fin de que nosotros dejemos que su Santo Espíritu pueda trabajar por medio de nosotros.
Mire, aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová, invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Básicamente, hermanos, habemos personas que invocamos la promesa que Dios nos ha dado, pero no cumplimos con las condiciones. Porque las promesas de Dios, ¿cómo son? Son condicionales, ¿verdad? Entonces, si yo reclamo una promesa, pero no estoy cumpliendo con las condiciones, ¿qué es lo que pasa? Ofendemos a Jehová. Ofendemos a Jehová. Mire, hermano, insultamos a Jehová. Cuando le digo, Señor, tú me prometiste que me darías los medios para salir al campo, pero yo no hago ni un movimiento, ni tanto para salir ni en mi vida espiritual. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy insultando a Dios. Porque imagínate, viejo, necesitas actuar primero para ver si es genuino lo que tú quieres, si realmente, y luego yo voy a actuar. Cuando tú cumplas mis condiciones, yo voy a responder a mis promesas, no al revés. Porque mire, lo que sigue diciendo, muchos están cumpliendo, muchos no están cumpliendo, gracias hermano, ya ni de cerca, ¿ves? Muchos no están cumpliendo con las condiciones de aceptación por el Padre. Necesitamos examinar detenidamente las disposiciones que se han hecho para aproximarnos a Dios. Si somos desobedientes, traemos al Señor un pagaré para que Él lo haga efectivo. Cuando no hemos cumplido las condiciones que lo harían pagadero a nosotros, presentamos a Dios sus promesas y le pedimos que cumpla. Cuando al hacerlo Él deshonraría su propio nombre. Entonces Él no va a contestar ninguna de esas oraciones, porque nosotros no estamos cumpliendo con los preceptos que Él o las condiciones que Él pone para que Él pueda contestar esas peticiones. Dice, pero muchos no tienen una fe viva. Esta es la razón por la cual no ven más del poder de Dios. Su debilidad es el resultado de su incredulidad. Tienen más fe en su propio obrar que en el obrar de Dios en favor de ellos. Ellos se encargan de cuidarse a sí mismos. Hacen planes y proyectos, pero oran poco. Y tienen poca confianza verdadera en Dios. Piensan que tienen fe, pero es solo el impulso del momento. Dejan de comprender su propia necesidad y lo dispuesto que está Dios a dar. No perseveran en mantener sus pedidos ante el Señor. Nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada.
Todo este asunto está en la comunión que tengamos con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto oramos, hermanos? Dice, cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será la comunión entre nosotros y Dios. Entonces, ¿cuánto necesitamos orar para tener esa comunión con Dios? Como Daniel. ¿Cuánto oraba Cristo? Que es nuestro mayor ejemplo. Pasaban noches enteras. Se pasaban noches enteras cuando estaba orando en el Getsemaní. ¿Cómo oró? ¿Qué salía desde su rostro? Las gotas de sangre, hermano. Cristo oraba horas, noches, y el asunto que no oraba ni por él mismo. Y nosotros no oramos ni 5 minutos ni por nosotros mismos. Imagínense. Tenemos que empezar a orar para tener más comunión con Dios. Porque van a haber momentos, como dice aquí, cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades. Que dice, no busquéis ayuda en la humanidad, confiadlo todo a Dios. La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descanse sobre ellos, y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza de Dios, del Dios infalible e infinito. En nuestras vidas van a haber cosas difíciles, pruebas, luchas, dificultades. ¿A quién debemos de recurrir? ¿A quién no debemos de recurrir? A la humanidad. A la humanidad. ¿Por qué, hermano? Ahí dice que es débil. Únicamente nos debilitan. Es que hablar de nuestras debilidades nos hace más débiles. Y si nosotros nos enfocamos en las debilidades, estamos dando mayor ímpetu de lo que realmente es. Estamos haciéndonos víctimas de la misma situación. Ajá. Nos- Ahora imagínense, dice que al que vamos y le contamos nuestras cargas, ello hace, dice, que la carga de nuestras flaquezas espirituales descanse sobre ellos. O sea que le estamos pasando nuestras cargas al que se las estamos contando. O sea que él también tiene esa